tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Che, muy contento de estar aquí para acompañarte en esta conversación sobre tu nuevo libro, Vivir Mejor, un desafío cotidiano. Un libro, la verdad, precioso, te felicito, ¿no? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de que conversemos un ratito sobre estas páginas. No es tu primer libro, ¿no? Digamos, quiero contarle a quienes nos están escuchando del otro lado que este es un libro que llega en una serie, ¿no? Una serie de libros muy importantes y después, además de un inmenso trabajo académico, de investigación, en el ámbito hospitalario también, ¿no? Digamos, les cuento a todos que Martín es psicólogo, magíster en psicoanálisis, doctor en psicología, especialista en metodología de la investigación, profesor, hace muchos años también se dedica a la docencia universitaria y en ese contexto es que publicó muchísimos libros de especialidad, pero en esta ocasión tenemos un libro novedoso, un libro nuevo, un libro que creo yo, Martín, ahora nos contarás mejor, realiza un vuelco en el conjunto de tus producciones y me parece súper interesante que alguien que haya hecho un camino de tanta formación, que tenga ese perfil de investigación, de investigador formado, ¿no? Entonces, en este momento, decida hablarle al conjunto de la población, le hable a cualquiera, como se dice a veces al ciudadano de a pie, ¿no? Transmitiéndole algunas ideas que no nacen de cualquier lado, ¿no? No nacen ¿no? De un sueño, ¿no? Sino, sí, o de un sueño, pero en todo caso que es un sueño que tiene todo un trabajo previo, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Estudio, muchísima enseñanza, muchísimo trabajo con colegas también, ¿no? Vivir mejor, un desafío cotidiano, ¿no? Es tu nuevo libro, con un hermoso prólogo de Gabriel Rolón, gran iniciador de las tareas de divulgación del psicoanálisis en nuestro país, ¿no? Y bueno, y muchos hoy en día nos reconocemos en esa estela tratando de llevar ciertos conocimientos del psicoanálisis para que alguien pueda reconocerse, pensarse, ¿no? Digamos, hoy se dice también a veces de construirse, ¿no? Acercarse o saber cuándo acercarse a un espacio terapéutico. Bueno, Martín, Vivir Mejor, tu primer libro dirigido a un público amplio, ¿cómo surgió? Yo Bueno, sé un poquito Luciano. la historia, sé que hay atrás de esto un programa, ¿no? De salud, pero bueno, quisiera que nos cuentes vos un poquito acerca Bueno, del recorrido que te trajo hasta este libro. la verdad que yo estoy muy contento también de que conversemos aquí después de tantos años de conocernos, de trabajo en común, una charla entre psicoanalistas aparte, ¿no? De tantos espacios compartidos. Y claro, y psicoanalistas además que no le tememos a escribir en un registro que nos saque de la parroquia, como solemos decir, ¿no? Y justamente la idea es esa, ¿no? Que es una pregunta seria para mí, que en algún momento me interpeló fuertemente, que es por qué, mejor dicho, por qué después de tantos años de estudio, de tantos años de investigación, incluso de tantos años de publicar libros, muchos de ellos leídos por unos cuantos colegas y amigos que me los han hecho saber y que se ha reeditado alguno, no hay alguna cosa que uno pudiera escribir para compartir con aquellos que no son del palo, con la gente que no es del ámbito psi. Y bueno, de ahí surge la idea de escribir este libro que te confieso, Luciano, que a la hora de escribirlo me imaginaba todo el tiempo, no sé cómo será la escena de escritura para cada uno, pero en el caso mío todo el tiempo me imaginaba que lo que yo escribía tenía que ser accesible y que tenía que ser adecuado para un libro que pudiera estar en el puesto de diarios de la esquina o en la góndola del supermercado. Y eso sería como un honor poder llegar a eso para mí, porque sería, bueno, como dice ahí Gabriel Rolón, que es un amigo y que realmente es un gusto y un honor que haya leído el libro y que me lo haya prologado, es como que nos corresponde ese esfuerzo a los autores, que es el de, pienso yo, coincido con él ahí, que sería el de con los autores, por lo menos, que tenemos la pretensión de hablar más allá de nuestros colegas, que sería algo así como hacer el esfuerzo de elevar nuestros conocimientos arriba, no bajar a tierra la teoría, sino elevar lo que uno sabe y lo que uno quiere decir, porque arriba está el lector, ¿no? Entonces, esa idea Mm. me parece que es muy linda y que es la que me orientó en el trabajo este. Bueno, sabés que desde el punto de vista del estilo está muy logrado eso de que sea un libro
accesible, ¿no? Digamos, no por eso simple, ¿no? Pero sí muy accesible, ¿no? Con preguntas que son, yo diría que este es un libro de madurez, ¿no? Digamos, si pienso en el trabajo que venís haciendo hace muchos años en docencia, formación, investigación, capacitando a otros profesionales, ¿no? Creo que se alcanza una madurez que es la que permite, ¿no? Digamos, tener una forma de hablar y un lenguaje que permita pensar esos grandes problemas existenciales de una forma que sea, ¿no? Para todos, por decirlo así. Yo es un libro que te comento que ya le recomendé a varios pacientes que están haciendo su trabajo psicoterapéutico, ¿no? Y que eventualmente, ¿no? Digamos, me han hecho una devolución, ¿no? Y que son personas ajenas al mundo del psicoanálisis y que efectivamente han encontrado en algún párrafo, en algún fragmento, una idea que eso es lo más interesante, cuando el lector ajeno al campo disciplinario, ¿no? Digamos, lee, dice, esto es lo que me pasa a mí. Esto es lo que yo siento, y esa perspectiva de que alguien pueda reconocerse y tener mayor claridad, ¿no? Digamos, me acuerdo de alguien que me dijo algo muy gracioso, ¿no? Al leer unas páginas me dice, esto me pasa a mí, esto me ahorra años de análisis. ¿No? ¿No? Como que permite, ¿no? Y efectivamente tiene razón, porque esa es la ventaja, ¿no? De este registro de escritura, ¿no? Que permite que alguien pueda, ¿no? Darle mejor forma, a veces incluso funcionando como un sostén y una herramienta terapéutica. Te propongo, si querés, que vayamos comentando un poquito los capítulos, ¿no? Dale, Porque vos dale. tocás los grandes temas de la vida, ¿no? Digamos, este es un libro acerca de los grandes temas de la vida, ¿no? Vivir mejor, ¿no? Qué hermoso título, ¿no? Digamos, no quiere decir vivir de acuerdo a un ideal, a una norma, vivir adaptados a la sociedad, vivir como esperan los demás, ¿no? Sino que es una invitación a un trabajo interno, es un trabajo personal, de reconocimiento, de buscar en uno, más que respuestas, las verdaderas preguntas que uno tiene que hacerse para poder darle una mejor calidad a su vida. Y primer gran tema del libro, el amor, ¿no? Digamos, un temazo, ¿no? Eterno, ¿qué sería una vida sin amor? Y una cuestión que a mí me encanta, ¿no? Dos ideas que están en este capítulo que yo te invito a que nos comentes. La primera, ¿no? Ya te lo dije esto alguna vez, para mí un hallazgo, ¿no? En tu texto, ¿no? Digamos, hoy en día muchas veces nos quejamos respecto de que el otro no nos quiere o si el otro es así, ¿no? Digamos, armamos distintas versiones acerca de cómo es el otro, pero no, vos ubicás, vas directamente al hueso de un problema personal, que es cuántas veces nos permitimos dejarnos amar o nos permitimos abrirle la puerta a la transformación interna que implica el amor. Y en segundo lugar, cuánto cuesta construir. Vos lo decís con una regla de oro, ¿no? Decís, construir cuesta mucho, destruir es fácil. ¿No? Te invito a que comentes un poquito estas ideas. Claro, te agradezco, Luciano. Es cierto que habíamos estado hablando sobre esto hace un tiempito, ¿no es cierto? Y habíamos conversado también sobre estos capítulos. Ahí el tema de dejarse amar, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría sentido escribir algo sobre eso? En primer lugar, estos 5 grandes temas, que son los títulos de los 5 capítulos del libro, están elegidos en función de lo que a mí me parece que yo escucho más en la clínica, ¿no? Que cuáles son los temas que más abundan, con lo cual tiene un valor estadístico chiquitito o nulo, como el que puede tener el consultorio de un psicoanalista desde el punto de vista estadístico, pero no deja de ser lo que a mí más me interpela como psicoanalista. Como tal, me encuentro pensando que la gente consulta por el amor, por los hijos, por el trabajo. Las redes sociales, evidentemente, ¿no es cierto?, son un temazo. Y con respecto al dejarse amar, ahí básicamente con lo que me meto de lleno es con cómo la neurosis puede arruinarnos la vida y de repente un momento que es el momento para disfrutar, para cuando la vida se luce poniéndote ti un caramelo, dice Sabina en una canción, y de repente hay ciertas estrategias neuróticas que logran arruinar ese momento y transformarlo en algo sufriente. Entonces, tengo una idea al respecto para situar ese problema y es cómo puede ser que a veces uno meta los dedos en el enchufe y a veces uno mete los dedos en el enchufe sin darse cuenta, pero lo que planteo es cómo en las relaciones amorosas uno a veces eso lo hace a propósito. Y es rarísimo, pero eso a veces uno lo hace a propósito y entonces los analistas escuchamos cómo
cuando alguien más o menos que está trabajando analíticamente, que logra hacerse preguntas, que se interroga, básicamente, ¿por qué es que hago lo que hago? E incluso más allá de qué dice de mí esto que hago, y aparece esta pregunta, pero otra vez lo mismo, otra vez sopa, digamos, otra vez metí los dedos en el enchufe. Entonces, de alguna manera, ahí me meto con esta cuestión de cómo puede ser que haya cierta tendencia a arruinar el clima, a arruinar la onda, a arruinar el momento, cuando la estoy pasando bien con aquella persona que está a mi lado y que justamente es la persona que quiero. Y entonces termina apareciendo esta idea de, como me decía un paciente hace no mucho tiempo, y la pudrí otra vez, ¿no? Y bueno, trabajo sobre eso, ¿no? Sobre qué podríamos pensar, qué estaría bueno revisar para no estar todo el tiempo pudriéndola y arruinando momentos que podrían estar buenísimos. Y lo otro Totalmente, está buenísimo lo que ubicás ahí, ¿no? Porque efectivamente es algo muy de la consulta, ¿no? Digamos, ujú, ese otra vez, ¿no? Que a veces, ¿no? En el espacio terapéutico es que alguien puede empezar a ponerle o encontrar ciertas coordenadas y a reconocerse en esa instancia, ¿no? Si te parece, vamos a pasar al segundo capítulo, también otro gran tema vital, central hoy en día, el trabajo, ¿no? De hecho, Freud hablaba de amar y trabajar, son los dos primeros temas, los dos primeros capítulos de tu libro. Y respecto del trabajo, ¿no? Digamos, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde el trabajo ocupa un lugar súper privilegiado y no muchas veces el trabajo que enriquece personalmente, ¿no? Digamos, es el trabajo a veces dedicado, ¿no? A la autoexplotación, el trabajo en el sentido del mantenerse ocupado, existe el famoso término workaholic, ¿no? Digamos, alguien puede depositar o desplazar al trabajo, ¿no? Digamos, preocupaciones que tengan que ver con otras cosas, puede ser una maniobra de evasión, ¿no? A mí me gustó muchísimo, ¿no? Digamos, dos ideas nuevamente que vos planteás en este libro, ¿no? Digamos, vivir mejor. En primer lugar, darle al dinero su lugar, o sea, hablás del trabajo en relación ujú, con el dinero y la importancia de, ¿no? Darle justamente diría, su lugar adecuado, ujú, ¿no? Y luego una serie de consejos para evitar ciertas trampas muy habituales, que son a veces la del hacer de más, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digamos, no poder parar o a veces esperar el reconocimiento por hacer de más, ¿no? Como si eso garantizara algo, pero tampoco no hacer de menos, ubicás muchas veces el otro gran problema, ¿no? ujú. Me gustó mucho que lo plantearas justamente en términos de trampas, ¿no? Porque ahí Ajá. vuelve algo de esto que vos decías antes respecto del amor, cuando alguien, ¿no? Digamos, se descubre nuevamente haciendo, ¿no? Aquello que lo hizo tropezar, ¿no? Pero bueno, se vuelve inevitable, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que comentes un poquito estas ideas, ¿no? Para conversarlas. Claro, claro, buenísimo. Eso que detectaste enseguida, Luciano, de que los primeros dos capítulos son amar y trabajar, claro que no es casual y claro que obedece a aquella indicación freudiana, ¿no? Y yo diría que amar y trabajar, que corresponden, si hubiera alguna definición que da Freud de salud alguna vez, sería esa, la disponibilidad para amar y trabajar, son los dos primeros capítulos del libro y yo diría que son los dos ejes principales de todo el libro. Con lo cual, cuando hablo del trabajo y de los hijos y de los otros capítulos, siempre se trata de cómo amar y trabajar en esos ámbitos, en esos aspectos, ¿no? Eh, y en relación a estos puntos que decís, a estos apartados del capítulo del trabajo, el tema del dinero, por ejemplo, alude, si en un extremo tenemos la prodigalidad, la figura del manirrota, digamos, ¿no? Si tenemos en cuenta que el dinero de alguna manera, entre muchas comillas, metaforiza el tiempo y el esfuerzo que uno ha estado invirtiendo en producirlo, ¿no? Que se obtienen esos papelitos a cambio de ni más ni menos que libido, vida, ¿no? Y puede representar un problema, una especie como de odre agujereado, por decirlo de alguna manera. Y en otra figura, en el polo opuesto, está el avaro, el tacaño. Entonces ahí aparece Harpagón con esa figura, ¿no es cierto?, siempre preocupado, este avaro de Molière, siempre preocupado por cuidar su tesoro y en el afán de atesorar eso, no le importa arruinar la vida propia y de todos los que lo rodean, ¿no? Eso en cuanto al dinero y en cuanto a esas trampas de no hacer de más y no hacer de menos, ahí me meto con algo que tiene que ver como con los signos de los tiempos, ¿no? Para decirlo de un modo princeano. Sign of the times.
que de alguna manera es como que estaba viendo que hace poquito falleció una figura muy conocida y muchos nos entristecimos porque este periodista que falleció hace poco representaba como, no sé, la figura de alguien que se conocía el oficio, que tenía más de 30 años trabajando en televisión, falleció por COVID. Y se mostró, me impactó ver una escena que se mostraba en cámara de él en una última entrevista, y donde al señor se lo veía mal, se lo veía cansado, se lo veía sintiéndose mal. Y repetidamente el elogio de todos, entre los cuales me incluyo, es qué trabajador, qué esforzado, ¿no? Y la verdad es que lo que me volvió, y ahora ya me despego de la escena del querido Mauro Viale, estoy hablando de él en definitiva, porque no conozco la interna, sino que digo, ¿para qué me sirve pensar en esa escena? Y pienso, ¿no estará sobrevalorado en trabajar de más, incluso en Mm, edades elevadas y muchísimas horas por día y aún sintiéndose enfermo? Y resulta que me doy cuenta que vivimos en una sociedad, bueno, que ha aparecido un filósofo de moda, Byung-Chul Han, por ejemplo, hablando de la sociedad del cansancio, ¿no? Y toca ese tema en varios de sus libros, lo digo porque lo toca como si fuera un hit, digamos, esto de que estamos todos cansados y agobiados y vivimos en una máquina que genera eso, cansados, agobiados y deprimidos. Y entonces en ese hacer de más converso directamente con esa idea, digamos, con la idea de que vivimos en una época que es una fábrica de producir gente agobiada, cansada y deprimida, y qué trampa que puede ser eso cuando estamos padeciendo eso y nos creemos que es lo mejor que podemos hacer de nuestra vida. totalmente, ¿no? Qué importante distinguir, como vos lo haces, entre lo que es el trabajar de más y una realización personal, ¿no? Digamos, lo Uh-huh. que es efectivamente realizarse, proyectarse en el mundo, ¿no? Digamos, Uh-huh. enriquecerse, ¿no? Uh-huh. Hacer del trabajo algo formativo a lo que es, como decías antes, ¿no? Algo que puede hacer de uno una máquina, Uh-huh. ¿no? Lo que se puede volver. Y me gustó mucho escucharte, ¿no? Como que decías, me meto con este tema, me metí con esto, me meto, porque efectivamente eso es muy propio de tu voz como autor, ¿no? Digamos, no evitar los temas difíciles, ¿no? Te metes y Uh-huh. efectivamente es meterse, ¿no? Digamos, implicarse, agarrar los temas arduos y dar respuesta para aquello que es efectivamente un problema vital, ¿no? Digamos, Bueno, sí, te agradezco, Luciano, te no, por agradezco, favor, porque sobre todo efectivamente viniendo, es sobre muy todo viniendo, constructivo, ¿no? viniendo de Muy, alguien de quien admiro, en quien admiro esa no, por creación, favor. justamente, ¿no? Pasamos al siguiente capítulo que, ¿no? Digamos, efectivamente te metes con un tema de muchísima actualidad, ¿no? Digamos, muy presente, más recordabas recién, ¿no? Digamos, el tema del COVID, ¿no? Estamos grabando en pandemia, ¿no? Y la relación con los hijos, ¿no? Digamos, un tema que en esta pandemia se ha vuelto, ¿no? Un gran tema, ¿no? Digamos, para aquellos que nos están escuchando y que, ¿no? Digamos, en este año, que fue un primer año, ¿no? De cuarentena, ahora otro año en el que seguramente tengamos que encontrar nuevos recursos para vivir en pandemia, ¿no? Pienso que este capítulo acerca de cómo pensar la relación con los hijos cuando de repente, ¿no? Digamos, la cotidianidad en las familias se modificó tanto, este capítulo es clarísimo porque se mete con temas muy específicos, ¿no? Que tienen que ver, primero, me parece a mí, y si lo tengo que resumir de alguna forma, Martín, creo que dos puntos nuevamente muy importantes son la manera en que los padres a veces pueden llegar, ¿no? Por no tener resuelto, por decirlo así, su propia posición infantil, ¿no? Digamos, Uh-huh. no haber hecho las cuentas con sus propias actitudes infantiles, ¿no? En el sentido del niño que fueron, el niño que hubieran querido ser, ¿no? Uh-huh. Lo que se puede proyectar en los hijos, y eso muchas veces llegar como una carga, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Digamos, lo que implica tener una posición de padre o madre, de cuidador en última instancia, en un contexto en el que las figuras de autoridad se han modificado mucho y ya ciertos roles tradicionales del estilo, bueno, yo soy tu padre, soy tu madre, haceme acá, ¿no? Digamos, se negocian de otra forma, Uh-huh. por decirlo así, los roles dentro de una familia, ¿no? Dos puntos muy importantes, ¿no? Digamos, de vuelta, ¿no? De vuelta haciendo este ejercicio que vos tenés a veces de ni esto, así como en el capítulo anterior decías no trabajar de más, tampoco trabajar de menos, ¿no? Acá decís recordar que hay cosas que se enseñan, recordar que hay cosas que no se enseñan, Uh-huh. de la misma manera que decís
no lo hay que expulsarlos de la misma manera que tampoco hay que retenerlos. O sea, ni una cosa ni otra. Siempre eso es muy lindo en tu trabajo, de ir encontrando la vía, ¿no? Haciendo distinciones, ¿no? Lo que efectivamente a mí me parece que es lo más propio de un psicoanalista. Un psicoanalista no es alguien que explica la teoría, sino que es quien sabe hacer este tipo de distinciones tan sutiles y que son muy enriquecedoras para quien está del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, brevemente quisiera preguntarte, ¿no? Tomando estos dos puntos, por un lado, ¿no? Acerca de padres y madres hoy, ¿no? Digamos, ¿qué te motivó a escribir un capítulo sobre este tema hoy en día, ¿no? Y cómo vos ves la relación en paternofilial o parentofilial, ¿no? En nuestro tiempo en función de esto Claro. que decís de no retener ni expulsar. Yo me doy cuenta que, viste, cuando uno se pone a escribir sobre estos temas, que supuestamente son los grandes temas, los temas con los cuales uno espera hablar con la mayor cantidad de lectores posibles, hay cosas que ya están obviamente allí siendo leídas, ¿no es cierto? Hay cosas que ya preexisten al momento de la escritura, nos hablan, nos piensan. Más crianza, menos terapia. Tu libro, por ejemplo, es un libro que está presente. No digo que está presente para cualquier autor que ponga a escribirse sobre estos temas, no digo que este converse directamente con eso, pero ineludiblemente conversa con lo que hoy es la séptima edición, si no me equivoco, de este Mm. libro. Te felicito por eso, Luciano. Eh, y lo que trabajo ahí puntualmente respecto de esto que vos decías, ¿no? El punto de no retenerlos y no expulsarlos, no, vos me hablabas más bien del punto de Sí, de lo que sería como el niño en los padres, ¿no? Digamos, como... eso. Lo más difícil de situar ahí es esa cosa, esa paradoja, ¿no? Que justamente por paradójica lo vuelve interesante al asunto, vuelve que eso sea un problema donde se nota que la densidad misma del problema hace que sea difícil pensarlo, difícil vivirlo, resolverlo, lo digo así, entre signos de interrogante, entre signos de preguntas, porque no, quién sabe, ¿no? ¿Qué sería resolver eso? Este, me refiero concretamente a que me acerco al problema con otra pregunta que trabajo allí en el libro, ¿no? ¿Sería posible acaso que los padres pudieran funcionar como tales si en algún punto no resonara la propia niñez? O sea, si no se pudieran contactar de alguna manera con el niño, la niña, que ellos aún son, ¿no? En un todavía, que vaya uno a saber qué alcance tiene para cada quien. Así que básicamente trabajo eso, ¿no? Como en esa especie de regresión necesaria, pero que necesariamente también debería poder ser puesta de lado, dejada de lado, donde uno podría convivir con eso y ser el chiquilín que aprovecha la excusa de su hijo chiquito para ver toda la saga de Harry Potter, como cuento una, y que por alguna razón no se hubiera autorizado a hacerlo si no hubiera tenido esa coartada, o si no fuera el chiquilino o la chiquilina que acompaña a la hija o al hijo pequeño a la montaña rusa infantil, porque tampoco, digamos, es para tanto. Hablo de un caso en particular, ¿no es cierto? Una persona que tenía como cierto temor a las alturas, pero bueno, no se animaba a subir a la montaña rusa grande, pero con la excusa de tener un hijo chiquito pudo ir a la montaña rusa para chicos y lo hacía esto repetidamente. Eh, y gozar de eso, disfrutar de eso de un modo muy infantil, poder compartir eso con el hijo. Eh, Me pregunto, digo, ¿no? Si sin tener acceso, sin tener tan a mano ese niño, ¿cómo sería ser padre? ¿No? Es una pregunta que yo me planteo y que parto de la hipótesis de que, una hipótesis que es la mía y que es la que yo pienso, es que me parece que sin eso la cosa se complica, sino que es con eso que hay que hacer. Por lo tanto, esta idea de el adulto a cargo, que es una de las figuras que yo trabajo, y digo así el adulto a cargo pensando en esto que decías, Luciano, de cómo las parentalidades están actualmente diversificadas en un montón de semblantes y de apariencias que hace 30, 40 o 50 años no conocíamos por el hecho de que cierto modelo tradicionalista todavía parecía ser más hegemónico, lo cual no quería decir que no pasaran otras cosas en las sombras de esa versión oficial. Pero bueno, como la figura de un adulto a cargo, es decir, alguien que pueda poner por delante de esas satisfacciones pulsionales infantiles y preferir al hijo antes que a sí mismo y hacerse cargo
organizar determinada situación a la que uno podría llegar a llamarle a grandes rasgos la crianza, eh, me parece que sin combinar esas cuestiones que son paradójicas por lo contrapuestas y por lo simultáneas, sería difícil pensar en una función paterna, ¿no? Así que Ujú. eso es lo que trabajo ahí. Y es un capítulo muy, muy lindo, ¿no? Porque además tiene, digamos, efectivamente muchos ejemplos muy, muy bonitos, muy, bueno, creo que permiten que el lector se pueda como sentir en parte de ese juego, ¿no? Digamos, que eso genera una resonancia muy bonita en el lector. Y pasamos al capítulo siguiente, ¿no? Que yo creo que es un capítulo, ¿no? Diría, los tres capítulos anteriores son bien de lo vital, de lo que existió desde siempre, de las preguntas que por ser seres humanos nos acompañan hace siglos, ¿no? Pero este cuarto capítulo, ¿no? Es un capítulo bien para el siglo XXI, es bien de hoy, ¿no? Estamos comentando Vivir Mejor de Martina Lomo, ¿no? Y en este cuarto capítulo te metes, ¿no? Vuelvo a usar esa expresión que es tan tuya, ¿no? Con un tema, yo creo que muy pocas cosas interesantes hay escritas sobre este tema tan, así para un público amplio, quiero decir, ¿no? Como es el tema de las redes sociales, ¿no? Que evidentemente son nuestra vida cotidiana, ¿no? Digamos, hace poco veía una encuesta que decía que el 70 u 80% de la población cuando se levanta lo primero que hace es chequear una aplicación, ¿no? Digamos, o sea, o abre Facebook, o se mete en Twitter, o se mete en la que sea, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Digamos, es necesario, ¿no? Un capítulo como este que, si va a meterse con la vida cotidiana, nos muestre, nos dé algunas pistas acerca de cómo manejarnos con la virtualidad y con los usos y abusos que puede haber de eso también, ¿no? Porque vos en este capítulo muy bien ubicás de qué manera, ¿no? Digamos, puede haber recursos que potencian, ¿no? Digamos, la personalidad de alguien a través de las redes sociales, ¿no? Pero también pueden ser completamente perniciosos, ¿no? Digamos, también encontramos con lo que puede ser llamado incluso hasta una adicción. Y un concepto que vos trabajás muy bien ahí, ¿no? Es el de la autopresentación, o sea, la forma en la que alguien se presenta a sí mismo en la red y puede eventualmente quedar, como se dice a veces, comido por el personaje, ¿no? Así que bueno, te invito a que nos comentes un poquito Bien. acerca de primero por qué quisiste incluir un capítulo sobre redes sociales. Es que es claro que es porque sin duda es central en nuestra vida, pero ¿cómo se te ocurrió eso? ¿No? Y luego, bueno, si nos comentás un poquito acerca de esta noción de autopresentación. Claro, sí, sí, buenísimo, gracias por la pregunta, Luciano. Y se me ocurrió porque efectivamente, ¿no? La gente hoy en día se conocen las parejas, se desarman las parejas, hasta hay gente que se ha casado por la web, gente que adopta chicos por la web con esa idea de coparentalidad donde uno puede vivir en un país y otro en otro. Y con respecto a esto que señalás de las aplicaciones y cómo y la gente y chequear fervientemente así las aplicaciones, existe hasta una cosa que yo la podría calificar de neologismo, incluso es tal, es un neologismo, y también es una etiqueta nueva que han puesto algunos investigadores norteamericanos, no recuerdo incluso si lo han incluido en el DSM-5, que es FOMO, que quiere decir algo así como Fear of Missing Opportunities, que es como miedo a las oportunidades perdidas, que es el temor compulsivo que llevaría a alguien a revisar casi adictivamente una aplicación, ¿no es cierto? Para ver qué pasa ahí, para ver si se perdió algo. Y con respecto a esto de la vida cotidiana, que las redes sociales son la vida cotidiana, eso engancha fuertemente con el título del libro, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Vivir mejor, un desafío cotidiano, y refiere o resuena las dos cosas con un título de un clásico de la década de 40, en el 49 por ahí. Irving Goffman, un sociólogo muy importante, considerado padre de la microsociología, publica nada más y nada menos que la presentación de la persona, la autopresentación de la persona en la vida cotidiana, ¿no? Y lo estudia como él era un estudioso de microsociedades, ¿no? Asilos psiquiátricos, los conventos, lo estudia en esos lugares, como en esas parroquias donde había determinados shibboleths específicos, o sea, determinadas palabras en particular que a uno lo marcaban como pertenecientes a esos grupos,
y determinadas conductas, había personas que se mostraban de modo tal que para él como investigador, su método de investigación era investigación participante, le servían participando de esos grupos como infiltrado, digamos. De hecho se hizo internar en un instituto psiquiátrico haciéndose pasar por paciente, como tal fue diagnosticado, medicado, etc. Sí. Bueno, y siguiendo con ese ejemplo, él comentaba que estando allí como paciente, en calidad de paciente, o sea, un investigador participante haciendo el rol de paciente infiltrado, se daba cuenta de que cuando pasaban por su cama de internación, las practicantes, parece que eran un grupo de enfermeras, enfermeras que se buscaban especializar en ese tipo de instituciones, cuando la persona que coordinaba esos grupos les preguntaba, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, que hagan un ejercicio diagnóstico, él notaba que había algunos pacientes que exageraban sus diagnósticos de modo tal de hacerle más fácil el trabajo a las diagnosticadoras. Claro. Y entonces él indagaba eso, pero ¿y por qué hiciste tal cosa? Y lo que encontraba como respuesta era cosas tales como para hacerle más fácil la tarea, y pobre chica, tiene que repetir el examen. O sea, para hacer algo que no le iba a traer ningún beneficio personal directo, pero sí la idea de ser más amable, más querible a los ojos de la otra persona. Y resulta que esto en investigaciones que se están haciendo desde 2015 hasta la actualidad respecto a las redes sociales, se está investigando mucho en el tema de redes sociales, cómo la gente se autopresenta en su foto de perfil, en su foto de portada y en las cosas que postea. Así que trabajo esta noción goffmaniana y eso me sirve para pensar, por ejemplo, en qué usos hace o los distintos usos posibles de las redes sociales por parte de los usuarios de distintas aplicaciones, aunque particularmente de Facebook. Eso es grandioso, ¿no? Porque muestra cómo este libro incluye mucho de tu posición como investigador, ¿no? Investigador formado, porque por lo general, ¿no? Muchas veces lo que escuchamos en el discurso de opinión más habitual es como la valoración, ¿no? Como de bueno, es malo, ¿no? Sirven, no sirven, pero en fin, ¿no? Digamos, mucha especulación y en este capítulo se ve mucho de tu trabajo como investigador que efectivamente llevan a poder dar cuenta de cómo funcionan, ¿no? Digamos, y cada cual y el lector luego sabrá qué hacer con eso, ¿no? Y en lugar de asumir de antemano una opinión o una bajada de línea, ¿no? Tu libro se mete con temas que son centrales y sobre todo no baja línea, le da herramientas al lector para que sea capaz luego de sacar sus propias conclusiones o que pueda decidir qué elecciones quiere tomar. Y a propósito, así llegamos, ¿no? Digamos, al último capítulo. Yo dije antes que este era un libro de madurez, ¿no? Que sin duda me parece que es un libro que muestra, ¿no? Digamos, la madurez del ser humano, ¿no? Este caso de Martín bueno, como investigador formado, psicólogo, especialista, doctor, ¿no? Digamos, mucho trabajo, pero impresionante este último capítulo titulado 10 consejos para vivir mejor la vida después de la vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno se empieza a preguntar por la trascendencia, por lo que viene después, por lo que es transmitir algo, por lo que uno tiene, como dice la canción de Fito, no quiero dejar una suerte de señal, ¿no? Aquello que uno quiere dejar, ¿no? Y que en definitiva, ¿no? Digamos, resignifica también todos los capítulos anteriores, ¿no? Efectivamente, este capítulo conclusivo, ¿no? Digamos, está justamente en el final del libro. Antes, incluso quiero agregar esto para quienes nos escuchan, ¿no? Digamos, en realidad el final es una especie de apéndice, que son unas tablas de autoevaluación buenísimas que sirven para que luego de haber leído el libro cada uno pueda hacer una pequeña revisión personal. Pero a nivel expositivo, argumentativo, el final del libro es este capítulo, ¿no? Que tiene que ver con efectivamente aquello que uno deja, ¿no? Con la dimensión del proyecto, con lo que otros van a poder continuar. En fin, ¿no? Te metes con, casi diría, el sentido de la vida. ¿Cómo llegaste, Martín? Y la verdad que da mucho gusto, ¿no? Encontrar un capítulo de reflexión como este capítulo final del libro, ¿no? Que vuelve a tomar temas como el amor, vuelve a tomar temas como la afiliación, vuelve a tomar en definitiva el trabajo, o sea, todo lo anterior puesto en serie, ¿no? Para en definitiva poder plantear
un esquema, una orientación, ¿no? Acerca de cómo muchas veces quizás hoy en día estamos muy apesadumbrados por lo que pasa en el hoy, digo, por la inmediatez, y perdemos, ¿no? Digamos, la dimensión prospectiva de la vida, también la resignificación. O sea, hay algo ahí de este capítulo que es realmente para mí de una riqueza inmensa, ¿no? Porque vuelve a darle un sentido pleno a la palabra vida, vida humana, por decirlo así. Bueno, Martín, te escucho. ¿Qué querés Bueno, qué comentarnos lindo. acerca de este enorme capítulo? Qué linda introducción al capítulo. La verdad que es el capítulo al que yo le tengo más cariño, me encantó escribirlo y es el capítulo del que a mí me ilusiona por el hecho de pensar de que ahí logro transmitir algo como de lo más específico y de lo más difícil, cosas que realmente me llevaron años y años de estudio en la universidad, en la escuela de psicoanálisis, de aprender en mi práctica clínica cotidiana y yo creo que cosas que están dichas ahí de un modo que el esfuerzo fue decirlas justamente en un lenguaje que no sea solo para colegas. Eh, Me dio mucho trabajo escribirlo de ese modo, pero considero que ahí hablo de conceptos psicoanalíticos fuertes. Por ejemplo, simbólico, ¿no? Le llamo vida simbólica. ¿Qué acepciones de la muerte tenemos en psicoanálisis? ¿Qué diferencia puede haber entre una primera muerte y una segunda muerte? No lo llamo con estos términos, pero estoy hablando de eso. Me permite hablar también de un concepto muy difícil de poder pensarlo desde el punto de vista psicoanalítico, que es la nominación. Yo diría que ese es el punto de llegada del libro. El último apartado de ese capítulo se llama Tener un nombre es importante. Entonces, comento allí cuáles son las implicaciones de tener un nombre, pensándolo de cómo eso se construye y cómo eso, además de, no refiriéndome simplemente al nombre de pila, como vos te llamás Luciano y yo Martín, sino qué significa el nombre propio, ¿no? Qué entidad y qué importancia tiene en la vida de una persona construirse con aquello que siente, que lo nombra, que lo subjetiva, que es su rasgo. Eh, y se lo tengo que agradecer a un paciente, la idea de este capítulo. La verdad es esa. Es un paciente del cual puedo hablar con cierta libertad por varias razones, porque ya hace casi 20 años que no lo veo más, porque no vive en nuestro país, pero fue una persona que yo atendía cuando no tenía pocos años de clínica en ese momento, y me llamaba la atención de su impronta cierto desparpajo que tenía para hablar de lo que supuestamente eran sus seres más queridos. La encrucijada, a ver cómo es, quiero decir, bueno, sí, la coyuntura, contexto del momento era 2001, un año muy difícil para la Argentina, en realidad era a principios de 2002. Esta persona era un empresario de unos 50 y pico, en aquel momento él había sido muy próspero, pero en el 2001 se malogra su empresa, quiebra, está en bancarrota, y en ese contexto suelta una frase así, como quien dice aguabá, pero es terrible, ¿no? Las implicaciones de ese dicho, que es que se jodan los que tengan que llevar las manijas. Aparte de lo desagradable, ¿no? de esa frase, que por otra parte es una especie de una frase que tal vez alguien la haya oído por ahí también, esto aludía a las manijas del ataúd, y en un contexto de desgracia económica y financiera, esta persona se estaba refiriendo a que, bueno, nada, que no le importaba el futuro de su descendencia, con un montón de detalles, ¿no es cierto?, respecto de qué iban a hacer sin él, sus hijos, etcétera. Y lo que más me llamó la atención es que en ese contexto, con la empresa en quiebra, lleno de deudas y con el agua casi que le llegaba al cuello, él decide irse con su amante al Caribe y allí, como comúnmente se dice, se patina la poca plata que le quedaba, porque la desgracia empresarial le había tocado incluso el bolsillo de su economía personal. Y lo que me impactó es cómo esa frase, que si yo tuviera que pensarlo desde el punto de vista psicoanalítico, era una expresión más genuina de su inconsciente. Pero ahí ya tendríamos que meternos, digo, ¿por qué esto? Si está dicho y él sabía lo que estaba diciendo, sería inconsciente. Bueno, lo que puedo decir es que algo esté dicho no quiere decir que eso coincida con lo que es consciente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo eso, que es una idea que él se hacía respecto de la trascendencia, que se jodan los demás, tenía incidencia en su presente?
Entonces de eso trata ese capítulo, de cómo la idea de trascendencia y cómo la idea de vida simbólica, más allá de que uno pueda pensar que está pensando en un futuro lejano, con la incomodidad además que implica pensarse en ausencia de uno mismo, sin embargo esa idea, sepa o no uno que la tiene incidencia en la conducta en el presente, en la vida cotidiana. Así que de eso se trata ese capítulo. Y que la verdad es un capítulo muy profundo, ¿no? Digamos, muy, 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 muy profundo, ¿no? Y que cuando lo leía me hacía pensar, ¿no? Por esto mismo que vos decías, ¿no? De que uno puede, quien tiene como un recorrido en el campo teórico del psicoanálisis, puede reconocer en filigrana muchos conceptos propios del psicoanálisis, ¿no? Pero cuando lo leía pensaba, ¿no? Que ahí se ve la diferencia entre escribir a propósito de la nominación, ¿no? Digamos, y del tener un nombre, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre escribir como psicoanalista y escribir psicoanálisis, ¿no? Y creo que justamente, ¿no? Me parece que este es un libro que muestra cómo podés escribir psicoanálisis con las palabras más simples, cómo no necesitas la autodenominación, ¿no? Sino que lo que te nomina es tu trabajo en este punto, Martín, lo que te da un estatuto, ¿no? Como una voz importantísima en la transmisión del psicoanálisis hacia un ámbito público, ¿no? Lo que se llama divulgación a veces, pero justamente no porque tenga que ver con la vulgaridad, sino porque tiene que ver con el llevar a otros, ¿no? Con darle a otros también una voz para que puedan reconocerse en lo que tus palabras dicen. Y Martín, bueno, nada más que agradecerte nuevamente por tener la oportunidad de conversar acerca de este hermoso libro, Vivir Mejor, un desafío cotidiano, un libro, yo creo, fundamental para hoy en día, para aquellos que están en un proceso terapéutico y lo quieren acompañar con una lectura y esto, ¿no? Digamos, puede ser una vía de encontrar algunas encrucijadas por las que han pasado, también para aquellos que, ¿no? Digamos, al leerlo, ¿no? Pueden pensar si acaso se podrían beneficiar de un espacio, o simplemente, ¿no? Digamos, hacer la experiencia de lectura, ¿no? Que no hay nada más hermoso que dedicarse a leer un rato, ¿no? No es necesariamente estar interesado, ¿no? Digamos, en la psicología, en el psicoanálisis o en las perspectivas terapéuticas, ¿no? Digamos, creo que para lo más básico e importante, ¿no? De la vida humana, que es la capacidad reflexiva, el poder pensarse y pensarse en términos de satisfacción, de gratificación, de bien vivir, ¿no? Digamos, este es un libro sin duda indispensable. Te agradezco muchísimo, Martín, la conversación. Gracias por este libro. Esperemos que vengan otros, sé que vendrán. Así que quedamos comprometidos a volver a conversar prontamente. Muchísimas gracias, Luciano.